¿Sabían ustedes que un hombre puede cambiar los planes de Dios? ¿Sabían que Dios tiene planes y traza planes a través de su siervo, a través de los hombres del mundo? ¿Y un hombre puede cambiar esos planes? Es más, al cambiar esos planes se puede dar algo que Dios no quería, pero aún así se puede dar. En pocas palabras, un hombre finito puede cambiar los planes de un Dios infinito. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Bueno, acompáñenme en esta historia, la historia de Josías, y se darán cuenta, de que realmente un hombre puede cambiar los planes de Dios. Bueno, comencemos. Esta historia está en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículos del 1 al 2. Y dice así: De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Hasta el momento, todo normal. El versículo 3 dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, esta palabra también se puede traducir siendo aún un niño, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Paremos un poquito aquí. Desde los 8 años hasta los 12 años, vamos con 9, 10, 11, 12. 4 años se demoró en comenzar a limpiar a Judá y a Jerusalén. Por lo tanto, 4 años le estuvo de alguna forma teniendo una comunión íntima con Dios. Quiero hacer un paréntesis. Esta comunión no era una relación. Judas Iscariote, por ejemplo, él tuvo una relación con Cristo, pero al final se perdió. Pero Josías tuvo una comunión íntima con Dios. Y a pesar de que todavía no tenía la Biblia en su mano, que después lo vamos a ver, él se condujo de forma correcta. La Biblia nos dice a nosotros de que Dios puso la ley en nuestro corazón. Entonces, aunque la gente no tenga un conocimiento pleno de la Biblia, él en el fondo de su corazón sabe lo que es bueno y lo que es malo. Porque siempre va a estar ahí el Espíritu Santo tratando de convencer a la persona y llevándolo a la verdad, a través de nuestra decisión, a través de lo que pensamos, etc. Hasta aquí vemos que Josías, en esa relación de 4 años, él tiene un impacto en su vida y él empieza a hacer cambios. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque es muy importante para el final de nuestro estudio darnos cuenta que una relación íntima con Dios, una comunión muy estrecha con Jesús, no significa que siempre vamos a hacer todo bien, sino que si nos alejamos un poquito de él, podemos desviarnos a romper la voluntad de Dios mismo. Por eso, miren, no pierdan el hilo, porque vamos a ir viendo que Josías era un gran personaje, un gran joven, un gran niño. Por ejemplo, miren, otra de las cosas que hizo. Versículo 4, derribó los altares de los Baales, hizo pedazos las imágenes del sol e imágenes de acera. Desmenuzó, dice, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Miren, me llama la atención porque dice que desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían de los que le habían ofrecido sacrificio. Yo por ejemplo, si veo una estatua, algo, una imagen idólatra, yo podría derrumbarla y botarla al suelo y listo. Pero a veces la idolatría hay que erradicarla completamente. Y al parecer esto es lo que hizo Josías. Toma las estatuas, que me imagino que eran inmensas, las desmenuza, no sé si con alguna clase de martillo gigante o con piedra gigante, no sé, pero desmenuza toda esta estatua y las reduce a polvo. Ya empezamos a ver que cuando una persona tiene una comunión íntima con Cristo, la idolatría no tan solo tiene que estar rota de tu vida, tiene que desmenuzarse de tu vida, para que no te aparte ni a derecha ni a izquierda de la voluntad de Dios. José lo tenía presente y es por eso que también quería causar un impacto en las personas que lo estaban viendo y en sus oyentes, porque miren, dice: quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Ahora, ya está bien, derribaste los altares, derribaste o destruiste todo, pero ahora se toma además de los sacerdotes que influenciaron sobre Israel para lograr esta idolatría y los quema.
A veces uno podría tornar esto un poco extremista, pero yo siempre he dicho que entre más extrema la situación en la Biblia es porque más pecadora era la gente. Tiene que haber estado la gente en una idolatría, pero tremenda, 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 para que Josías haya llegado a estos extremos. Por lo tanto, un niño de 8 años, pasaron 4 años, tenía 12 cuando empezó a hacer esta reforma, un niño de 12 años tiene que haber causado un poco de indignación o molestia incluso a los líderes, porque no es fácil que una persona nos diga lo que tenemos que hacer, lo malo, y por sobre todo un niño. Ahora, claro, él era rey, pero no quita el hecho de que la reforma era completa. A eso voy yo. Imagínate, en nuestra idolatría nos dicen que tenemos que dejar nuestros ídolos y eso significa todo. En pocas palabras no quedas con nada. Entonces, esta reforma fue impresionante. Pocas reformas se vieron como esta, aunque en la Biblia encontramos otras, pero la de un niño con estas características no se había visto. Tremenda la reforma. Ocurre algo impresionante también. Encuentran un libro, del versículo 18 al 21 se menciona esto. Encuentran un libro. Este libro causa que que Josías lo vea, lo lea y se da cuenta de que ahí había maldiciones que eran consecuencia de sus pecados. Entonces él como rey se preocupa, rasga sus vestiduras en señal de luto y humillación, pero aquí es lo que le mencioné anteriormente. ¿Recuerdan que les mencioné que él no tenía una Biblia en sus manos? Entonces, lo natural normalmente es hacer lo que tus impulsos te digan, lo que tu conciencia te diga. Y en eso, en esa comunión de 4 años con Cristo, Josías decide hacer lo correcto. En primer lugar se da cuenta que solo hay un Dios, en esa experiencia que él tuvo con Cristo, se da cuenta que solo hay un Dios a quien adorar, y él decide erradicar completamente la idolatría. Pero una vez que encuentra el libro, rasga su vestidura porque se preocupa por su pueblo, en señal de humillación, pero no sabe qué hacer. Y es por eso que algo ocurre en este versículo, en el versículo 21 sobre todo, que menciona que él fue y consultó para saber qué hacer. ¿Y qué él le responde? Bueno, había una profetisa en el versículo 22 al 24, se menciona que Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa. Interesante, cuando no sabemos qué hacer debemos ir al profeta. Y quizá ya aquí voy a ir armando ya el rompecabezas para que ustedes se den cuenta de lo que debió haber hecho Josías al final. Esta diapositiva es clave. Josías no sabía qué hacer. Un niño consagrado, un niño que erradicó de la idolatría, una persona que al parecer estaba empezando a tener los pensamientos de Dios, los impulsos de Dios, y es por eso que él, en esta preocupación como líder eclesiástico o líder del pueblo, más literal, él hace reformas y entonces se preocupa por los suyos. Y como a veces les pasa mucho a ustedes, y también me ha pasado a mí que cuando vemos que algo está mal, y nos compungimos de corazón y nos preocupamos y el Señor nos abre nuestro corazón y nos dice, te he escogido para que tú hagas algo. Entonces uno, lo primero que tiende a pensar es, Señor, pero ahora ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Bueno, este joven, como cualquiera de nosotros sin experiencia, fue a consultar a Dios a través de los profetas, a través de la Biblia. Miren, el versículo 30 a 31 me llama la atención también, muy impactante. Miren, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y en guardar sus mandamientos, sus testimonios y estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo
que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Tremendo, ¿no? Tremendo. Un adolescente erradica la idolatría, se humilla ante el Señor, consulta al Señor y más encima se preocupa de que todo el pueblo sirva a su Dios. No se conforma con él ni con su casa, sino que a los que él lidera se preocupa porque guarden lo que Dios quiere en todos los días de su vida. Esos son los líderes que Dios quiere en cuanto a esto. Porque veremos que la cosa cambia. Pero a pesar de esto, de todo lo que he mencionado, esto no termina aquí. ¿Ya? A pesar de que Josías después cambia un poquito, ¿ya? Miren lo que, hasta este entonces, miren lo que había logrado. Dice, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel. Desde los días de Samuel el profeta, ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Ya, yo creía que hasta la otra diapositiva anterior ya era bastante, pero no. Un hombre o un joven, una mujer, un niño transformado por Dios, queridos, no se conforma tan solo con ir a la iglesia. No se conforma tan solo con hacer lo que tiene que hacer. Siempre va más allá. Una persona consagrada siempre va a buscar agradar a Dios en todo punto. Y va a tratar de buscar algo más que hacer. Por eso Josías, una vez que logra que el pueblo no se aparte de los mandamientos de Dios mientras él vivía, no tan solo se preocupa por eso, sino que ahora indaga más allá todavía y dice, yo como líder, ¿qué puedo hacer para que el pueblo adore correctamente? Entonces se pone a estudiar, analiza, averigua, lee el libro de la ley y se da cuenta que hay un culto de adoración que tiene que ver con el sacrificio, con la erradicación del pecado, con la liberación del pecado. Y que ese acto o ese pacto o simbolismo representa al Mesías. Entonces él dice, yo tengo que lograr ahora que los cultos hacia mi Dios sean algo aceptables para él. Y es por eso que él se propone hacer una Pascua como nunca antes había hecho y que solo Samuel había hecho una Pascua como tal. Tremenda, tremenda la erradicación de la idolatría, el cambio que hizo Josías. Es impresionante lo que un hombre en las manos de Dios puede hacer por él y por los que lidera. Sin duda un ejemplo. Pero nace la pregunta, ¿pero fue siempre la vida de Josías un ejemplo? Y aquí, queridos, no se aparten de lo que viene ahora, porque es tremendamente sorprendente cómo un niño usado por Dios se apartó de él y hubieron terribles consecuencias. Nos pasamos al capítulo 35, ahora versículos 20 al 21. Dice, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carmesis, junto al Éufrates. Y salió Josías contra él, y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Ahora, no sé si captaron el cuadro, ¿ya? Las palabras subrayadas ahí, dice, Dios me ha dicho que me apresure, apúrate. Vuelvo aquí a lo que les decía en un principio. ¿Cuáles eran los planes de Dios? ¿Ya? Que Él fuera a destruir, Necao fuera a destruir a los que le hacían la guerra. ¿Ya? Pero además, Necao le dice, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo. Pregunta. ¿Quién le preguntó a Josías por qué se enfrentaba a él? Empecemos. Necao era un egipcio. ¿Ya? En Egipto no se adoraba a Dios. Segundo lugar,
Necao tampoco tenía un culto de adoración a Dios. No hay un registro, por lo tanto puedo especular que no. Tercer lugar, el hijo de Dios, el siervo de Dios, el rey del pueblo de Dios era Josías. Ahora, nace la pregunta. Si yo tengo a un hijo de Dios que ha hecho grandes reformas, que me demuestra a mí que realmente tiene a Dios en su corazón, que es humilde y que por sobre todo es una persona que está dispuesto a hacer lo que sea por Dios, ¿por qué le pide a un pagano que haga la obra que un hijo de Dios debía hacer? Ahora, podrían salir muchas respuestas. Era muy pequeño, no tenía experiencia en la guerra, Dios quizás no quería manchar sus manos de sangre, y un montón de respuestas más. El punto es, ¿qué hubieras hecho tú? Tú que eres un hijo de Dios, o pongámonos mejor todavía en el lugar de Josías, lograste reformas, lograste sacar la idolatría, tu vida se reformó, el pueblo se reformó, lograste hacer una Pascua como nunca antes había hecho en muchos años. ¿Eres tú la persona que espera que Dios la apruebe para cualquier otra obra? El pueblo logra volverse a Dios de todo corazón. Y viene un hombre y le dice, apártate, no te interpongas entre yo y Dios. Ahora, por eso le digo, pueden surgir muchas respuestas a esto. ¿Por qué Dios le pidió a otra persona que hiciera el trabajo que tenía que hacer Josías? Ahora, no sé si Josías, cuando vio que Necao iba a la guerra, se enfrentó a él porque él dijo, yo tengo la suficiente valentía para enfrentarte, soy el hijo de Dios, o porque realmente tenía disposición y quería servir a Dios. Entonces, no sé, miren, al pueblo al que se iba a enfrentar era Babilonia. Hasta ese entonces Israel no era enemigo de Babilonia, pero pudieron haber sido amigos, podría haber cierta relación. El punto es, de todo esto, es que tiene que haber sido algo, quizás no complejo para Josías, pero Josías tiene que haber dicho, a mí Dios no me ha dicho nada. Los profetas no han venido a mí a decirme nada. Por lo tanto, si tú me dices que Dios te envió, no tengo por qué creerte. Porque a mí Dios no me ha dado ninguna señal de que tú eres un enviado de Dios. Y es lo mismo que hoy en día. Nosotros hablamos, por ejemplo, contra el papado, contra los protestantes muchas veces cuando van en contra de lo que Dios manda. Pero supongamos que viniera una persona de otra religión que no fuese adventista del séptimo día y nos dice, Dios me ha hablado en sueños y me dice que hagas esto. ¿Nosotros le haríamos caso? Yo personalmente no lo haría. Porque nosotros en nuestro pueblo tenemos profetas, tenemos personas iluminadas, inspiradas, entonces me costaría. A lo mejor no estoy diciendo que Dios no utilizaría a otra persona de afuera de nuestra religión, no estoy diciendo eso, sino que lo que estoy diciendo es que me costaría aceptar que venga otro y diga que viene en el nombre de Dios. Por eso por una parte entiendo a Josías. ¿Ya? Por eso la pregunta es, ¿qué hubieses hecho tú? Yo hubiese ido a la guerra. ¿Ya? Entiendo a Josías, quizás soy débil espiritualmente, no sé, pero yo me pongo en la posición de Josías y quizás yo hubiese ido. Es más, si ustedes van al versículo 22 al 24 del mismo capítulo 35, dice lo siguiente, más Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Meguido. Y los flecheros tiraron contra él, contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y todo Jerusalén hicieron duelo
por Josías. Josías al final no obedeció y murió. Un detalle importante, pero antes que leamos este versículo, quiero mencionarles, es más, vamos a volver atrás para no perder un poco la idea, para que no me lean el versículo antes y así no perder la idea. Miren, Josías no sabía realmente que este hombre era enviado de Dios. No sabía. No lo sabía, esto quiero dejarlo en claro, él no sabía. Me pongo en el lugar de Josías porque cuando Dios ha hecho maravillas en tu vida, cuando Dios ha hecho reformas en tu vida, te ha ayudado a dejar cosas que eran pecados acariciados, te ha ayudado a cambiar tu carácter, te ha ayudado a hacer cambios en la iglesia, te ha ayudado a hacer cosas que son buenas a los ojos de Dios, que tú ves que las cosas van bien y tú dices, gracias Señor, porque me has usado como instrumento y te sientes contento porque tú, un gusano humano, puedes, una indigno, no te mereces nada, pero Dios te usa y te sientes contento porque una persona indigna como tú y como yo podemos ser usados por Dios. Entonces, yo me pongo en el lugar de Josías y era difícil saber que un hombre pagano estaba siendo usado por Dios. Pero aquí es donde aparece un detalle importante, miren. Con respecto a Egipto, ya estamos viendo que Egipto es el que iba a pelear contra Babilonia y Josías se interpone, dice. Contra el rey de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemis. Ahora, hasta aquí, esto está hablando de Josías, cuando Josías se interpone, ¿ya? Sigue diciendo, ¿a quién destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia? En el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Miren, ¿se acuerdan que les dije al principio de este video de que uno podía cambiar los planes de Dios? Yo no estoy diciendo que un hombre finito puede cambiar los planes de Dios así como así, no. Dios permitió que esto pasara para darnos una señal a nosotros y una lección. En los planes de Dios estaba de que Egipto destruyera a Babilonia. Pero como Josías se interpuso, esa batalla nunca se dio. Y al final de los tiempos, Babilonia termina destruyendo a Egipto. Dice, ¿a quién destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia? ¿Se imaginan ustedes si Babilonia hubiese sido exterminado ese día? Israel nunca hubiese sido esclavo de Babilonia. Pero Josías se interpuso y cambió los planes de Dios. Yo no sé por qué Josías lo hizo, pero lo entiendo. Lo entiendo porque era difícil saber que ese hombre era enviado por Dios. Pero es aquí donde nace la pregunta ahora, ¿qué debía haber hecho Josías entonces? ¿Qué debía haber hecho? ¿Por qué no lo sabía? Muchas veces nosotros nos topamos con situaciones en la vida, en nuestra iglesia, sobre todo cuando tiene que ser cuando procede de cosas que tienen que ver con adoración, con mayordomía, con decisiones que conllevan consecuencias, ya sean buenas o malas, pero muchas veces nos vamos a topar con situaciones y nos hemos topado con situaciones en las que no sabemos qué hacer o en las que quizás para nosotros es lógico hacerlo, pero nosotros deberíamos hacer algo que Josías no hizo, y eso es Segunda Crónica 34, 21 al 22. Anteriormente lo había hecho. ¿Se acuerdan que había un versículo donde hay una diapositiva, perdón, donde se puso una imagen de una mujer? Bueno, Josías antiguamente hacía algo que dejó de hacer.
Dice, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetiza. Queridos, hoy en día nosotros también tenemos una profetisa y se llama Ellen White. Ella está muerta, pero sus escritos continúan. Y sus escritos son una ampliación de la Biblia. Dan detalles que en la Biblia en forma directa no están. Muchas veces nosotros nos hemos topado o nos vamos a topar con situaciones en las que yo digo, ¿saben? Deberíamos hacer esto. Y le pregunto a otro. Y ese otro está de acuerdo conmigo y le pregunto a otro y está de acuerdo conmigo. Y a veces están de acuerdo conmigo todos. Y aparece uno que dice, no, eso no es correcto. Entonces yo muchas veces he dicho, bueno, habemos una cierta cantidad que estamos a favor y uno que está en contra. Por lo tanto nosotros deberíamos tener la razón porque nuestro criterio está por sobre uno. Pero a lo mejor yo debería callarme y decir, ¿saben, hermanos o hermanas? Vamos a buscar en la Biblia y en el Espíritu de Profecía para ver qué nos dice Dios y así conducirnos de forma correcta. La respuesta va a llegar más lenta, pero te aseguro que estarás encaminándote de forma correcta porque fuiste a consultar a Dios. No importa lo que hayas hecho en el pasado, no significa que tu criterio siempre va a ser el correcto. Josías en un principio tuvo 4 años de comunión con Cristo y logró, por medio de su conciencia, lo que él analizó y su experiencia con Cristo, lo llevó a erradicar la idolatría. Pero eso no significa que tu conciencia siempre va a actuar de forma correcta. Josías tuvo siempre a los profetas, siempre los tuvo. Y cuando encuentra el libro de la ley, no sabía cómo proceder en concepto de adoración y fue y consultó al profeta. Pero también la ley decía que si un rey salía a la batalla, debía consultar a Jehová si ir o no ir. ¿Esto qué demuestra? Que Josías dejó de consultarle a Dios. Había logrado tantas cosas que sobresalió su yo, su insuficiencia propia y dejó de mirar a Dios. Yo no sé cuántos años llevas en la iglesia. Yo no sé cuánto has logrado en la iglesia. Pero créeme, nunca deje de consultarle a Jehová. Porque el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Y lo que hiciste ayer no garantiza que lo que vas a hacer hoy será lo correcto. Que el Señor te bendiga y te ayude a no apartarte de la Biblia y el Espíritu de Profecía, que para eso Dios lo mandó, para que te conduzcas en el tiempo del fin. Amén.